Bienvenidos a todos a este nuevo video. En este video vamos a seguir viendo el tema de prueba de escritorio. Vamos a resolver este algoritmo, en este caso el algoritmo del máximo y mínimo, y luego vamos a hacer su correspondiente prueba de escritorio. Bien, vamos a hacerlo en PCIN, acá tenemos el problema. Lo vamos a hacer un poco más rápido, ¿sí? Bien, realizar un programa que permite ingresar una serie de números y determinar el máximo y mínimo valor ingresado. El ingreso de datos finaliza cuando se ingresa un 4. El número que he ingresado es igual a 4, ¿sí? Bien, primero que todo, no sé, ¿ustedes saben la cantidad de números que se van a ingresar o no? No me dice nada el enunciado, no me dice cuántos números van a ingresar. Por tanto, yo voy a usar una estructura del repetir, porque yo no sé la cantidad exacta de repeticiones. Bien, pero acá lo único que me dice, el ingreso finaliza cuando se ingresa un número 4. Bueno, la primera idea es pedirle al usuario el número que va a ingresar, ingrese un número, ingrese un número. Luego vamos a leer una variable num y esa variable num me va a servir a mí para armar la condición cuando el num esto se va a repetir hasta que el número ingresado sea igual a 4. Bien, ya tenemos algo por lo menos pedido el número y prácticamente la condición con la que va a terminar esta estructura repetitiva. ¿Sí? En este caso el repetir. Ahora, bien. Lo que vamos a hacer primero es tomar un pequeño ejemplo, digamos, ¿cómo sé cuál es el máximo y mínimo valor de una serie de números? Por ejemplo, si la persona ingresa como número el 3, como primer dato. ¿Quién es el máximo hasta el momento y quién es el mínimo hasta el momento? Este número, porque es el primero que se ha ingresado. ¿Qué pasa cuando la persona ya ingresa el siguiente número? Acuérdense, el primer dato que siempre se ingresa siempre va a ser el máximo y el mínimo. ¿Sí? Ese va a ser el máximo y el mínimo a la vez. Ahora, cuando él ingrese el segundo dato, por ejemplo un 2, ¿qué pasará? ¿Quién es el máximo ahora? Primero empecemos con el máximo. El máximo era 3, pero ahora yo tengo el 2. ¿El máximo, esta flechita amarilla, se mantiene ahí apuntando al 3 o se tendría que cambiar al 2? No, se mantiene porque fíjense que el máximo tiene que es el máximo valor que tenemos hasta el momento. Entre 3 y 2, ¿quién es el mayor? El 3. Por tanto, estas flechitas tienen que quedar ahí. Ahora vamos con el mínimo. El mínimo, esta flechita, está apuntando al 3, pero ahora yo ingresé un 2. ¿Quién es el mínimo entre 3 y 2? Ahora el 2, que no, el 2 es mucho más chico que el 3. Por tanto, esta flechita lo que tendría que hacer es cambiar y ubicarse aquí. De esta forma el máximo vale 3 y ahora el mínimo vale 2. Ahora cuando ya ingrese otro dato vamos a empezar a comparar este dato con los valores que apuntan la flechita. Por ejemplo, el 5 es mucho mayor al máximo que yo tenía anteriormente, al actual es 3, pero el máximo que yo ingresé ahora, el número que yo ingresé ahora es un 5. ¿Le gana el máximo? ¿Verdadero o falso? Sí le gana, por tanto si le gana yo tendría que cambiar la flechita. Ahora, esta misma pregunta va para el mínimo. ¿Sí? Este número que yo he ingresado, ¿es mucho menor al mínimo? No, 5 no es menor al 2, por tanto esta flechita se mantiene. Ingresemos a un 4. El 4 con respecto al máximo actual que tenemos, ¿es mucho mayor o no? No, porque el 5 es mayor que el 4, por tanto esa flechita se mantiene. Ahora, ¿el 4 es mucho menor al mínimo que yo tengo actualmente apuntado? No. Por tanto, se mantiene ahí la flechita. De forma, cuando termine este algoritmo, ¿quién es el máximo? El que apunta la flechita, el 5. ¿Quién es el mínimo? El 2. Y de esta serie de valores sería este el máximo y mínimo. Entonces la primera idea es que tenemos que hacer que todo primer número que se ingresa, obvio, siempre va a ser el máximo y el mínimo a la vez. Ya tengo el número. Pero ¿cómo sé qué es mi máximo y mínimo? Para esto vamos a usar el concepto de bandera. Vamos a crear una bandera. Voy a crear una bandera afuera. Bandera. Le voy a asignar un valor de verdadero. Para mí, verdadero quiere decir que yo voy a analizar el primer número. Y el primer número es máximo y mínimo a la vez. Luego voy a preguntar si la bandera tiene un valor igual a verdadero. Si tiene un valor igual a verdadero, ¿qué quería decir para mí? Entonces, ¿qué quería decir? Que yo estoy analizando el primer dato del usuario. Por tanto, ese va a ser el máximo y el mínimo. O sea, la flechita tendría que apuntar. Por tanto, yo lo que voy a hacer, en vez de crear una flechita, voy a crear variables. Una variable max, donde voy a guardar ¿qué? Ese valor del usuario, que en este caso sería la misma variable num. Bien, como siguiente voy a guardar en una variable min el mismo número, porque tanto el primer dato que se ingresa, que sería el número, es máximo y mínimo a la vez para el primer ingreso.
Por tanto, la bandera al principio es verdadero. Por eso pregunto, es verdadero. Siempre va a entrar la primera. Pero ahora, para que ya no vuelva a entrar aquí y tomar el mismo valor para máximo y mínimo, yo lo que voy a hacer es apagar la bandera. Bandera le asigno un valor de falso. De forma que a la siguiente repetición va a preguntar, ¿bandera igual a verdadero? No, ya no va a ser, porque va a ser falso. Bien, esta es la primera idea. Capturo en una variable el primer número y se guarda en max y min, de forma que tener referenciado a un número primero, tanto para máximo y mínimo. La bandera se apaga. Si estaba en verdadero, pasa a un estado de falso. Bien, de forma de que para este camino ya no va a volver a entrar. Ahora, ¿qué pasa con el siguiente número que se ingresa? Cuando él ingresa ya el siguiente número, por ejemplo este, se empieza a ingresar el siguiente número, que sería, por ejemplo, un 2. ¿Qué hacemos ahí? Empezamos a comparar este valor con los valores actuales, tanto de máximo y tanto de mínimo. Entonces yo, para eso, para comparar, yo voy a abrir otro camino, un si no, para que ya aquí entra solamente cuando es el primer valor. Para aquí va a empezar a hacer las comparaciones. Entonces, para aquí yo voy a preguntar diciendo, ¿cuál es la primera idea? ¿Quién es el número que ingresa? El nuevo número. El número seguro va a ser la variable num. Vamos a comparar lo que contiene esa variable. Si quieren empezamos con el máximo. Ustedes pueden comenzar con el mínimo o cualquiera. Yo voy a empezar con con el máximo. Esa variable num, para que esta flechita sea cambiada, ¿qué pasa? Este nuevo dato tiene que ser mucho mayor al valor del máximo, ¿que no? Entonces para poner mucho mayor, pongo mayor nada más. A la variable max. Si esto se cumple, entonces ¿qué pasó? Si este le gana a la variable max, si es lo que tiene apuntado max, entonces la variable max ya tiene que cambiar de valor. Para eso a la variable max le asigno ¿quién? ¿Quién le ganó? Este número era mayor a max. Entonces ese número pasa a ser el máximo valor hasta el momento. ¿Bien? ¿Lo vieron? ¿Sí? Ahora, me falta para el mínimo. ¿Qué pasa? Este número también lo tendré que comparar con el mínimo valor actual. Para eso abro un si no y pregunto. Si, vamos a preguntar nuevamente, si ese número, ¿qué pasa si es mucho menor? Aquí estamos haciendo referencia al mínimo. Si es mucho menor al mínimo, entonces ¿qué pasaría? ¿Quién es el que se tiene que actualizar? Acá se actualizaba el máximo. Aquí ¿quién se tiene que actualizar? La variable min. A min le asigno ¿quién? ¿Quién le ganó? ¿Quién era mucho menor al mínimo? La variable num, el número que ingresa el usuario. Por tanto, aquí ponemos la variable num. Y tranquilamente aquí ya tenemos determinado prácticamente el algoritmo del máximo y el mínimo. Al final de todo mostramos cuánto vale la variable max. El máximo número es 2 puntos y mostramos la variable max. Sí, copiamos lo mismo y ahora vamos a mostrar la variable min. Y el mínimo valor. Máximo, mínimo. Bien, este es un algoritmo controlado por bandera que me permite determinar el máximo y mínimo valor. Si es máximo, ustedes tienen que hacer la comparación de ese número mucho mayor a la variable max, donde tengan guardado el máximo referenciado, y actualizar la variable max, ¿sí? Y cambiarle el valor, ¿sí? Por este número que le ganó. Y también si quieren para un mínimo, tiene que ser num menor al mínimo. Si se cumple, prácticamente min tendría que cambiar de valor y asignarle el valor de la variable que le ganó, que sería num, que es el número que ingresa el usuario. Bien, vamos a probar esto, a ver qué tal. Si funciona o no funciona o hay que corregir algo. Ingrese un número, ingresemos este número, por ejemplo el 3. Sí, ya aquí es el máximo número y mínimo, el 3. Porque fíjense, la bandera igual a verdadero, sí, porque la bandera está en verdadero. Entonces max y min valen lo que vale num, que sería un 3. Bandera se apaga falso. ¿Para qué? Para que ya no vuelva a entrar para esta sección, por este camino. ¿Vuelve num es igual a 4? No, porque era un 3. Falso, vuelve a repetir y pide otro número. Ingresemos un 2. Bien, ingreso un 2. 2. ¿Bandera es igual a verdadero? No, porque era falso. Viene por el signo directamente. El 2. ¿Es mayor al máximo que yo tenía? ¿Le gana el máximo que yo tenía actualmente? No, ¿no? Por tanto, esto no se cumple, no se actualiza el máximo sigue valiendo lo que valía. Viene por aquí y dice, bueno, ahora comparemos ese número con el mínimo, pero haciendo la comparación de menor. El 2 es mucho menor que el 3. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Por tanto, dice al min le tengo que asignar num. Por tanto, lo que haría es que ahora min estaría apuntando al valor 2. Tendría ese valor. ¿Sí? Porque fíjense, el 2 le ganó al 3, es mucho menor con respecto al mínimo. Se cambió. Fin sí, vuelvo a preguntar. ¿El número ingresado es igual a 4? No, era un 2. Vuelve a repetir porque la condición es fácil, pide otro número. Ingresemos otra vez. Ingresemos el 5.
5.